Muchas gracias. Agradeciendo en primer lugar al comité organizador por la invitación y tomando las palabras de Julia también de buen vecino. Moquegua es un vecino de Arequipa, así que no me voy a centrar mucho en los aspectos de minería, pero sí en otros aspectos que estamos haciendo como región y cómo estamos colaborando desde nuestra visión de desarrollo territorial como efecto multiactor que estamos justamente llevando a cabo dentro de Moquegua, y por eso justamente que tiene ese nombre de Moquegua Crece. Como ustedes ven, tiene un logo ahí un poco que trata de asemejar la fuerza y el saludo de dos manos, ¿no? Que justamente trata de llevar a cabo lo que es la colaboración. Entonces nosotros tenemos este título, Reimaginamos el desarrollo socioeconómico regional de Moquegua. Vamos a presentar a Moquegua Crece y después vamos a entrar mucho más en detalle un tema importante para lo que es este foro, este espacio, que tiene que ver con el hidrógeno verde. La siguiente, por favor. O yo mismo, la anterior. Listo. ¿Qué es Moquegua Crece? Moquegua Crece es una alianza pública-privada que está comprometida con el desarrollo territorial y el desarrollo socioeconómico de la región. Nosotros tenemos una mirada de largo plazo y lo que queremos hacer es justamente el desarrollo de un territorio. Y cuando hablas del desarrollo de un territorio tienes que abrir la cancha, porque tienes que conversar con muchos más actores. Y los actores en un territorio definitivamente estás hablando con actores públicos y actores privados. ¿Quién lidera la parte pública? El gobierno regional. Los privados definitivamente va a tener que ver con el contexto donde estás trabajando. ¿Quiénes somos? En este momento esta iniciativa está siendo impulsada por Anglo American, también está siendo conformada en la parte pública por el gobierno regional, MSI Inversiones, que es parte del grupo Mitsubishi, está también Engie Energía Perú, y también el IFC, que es la International Finance Corporation, que es parte del Grupo Banco Mundial. Este es un grupo inicial, impulsor de esta alianza, pero definitivamente también en diferentes sectores nosotros estamos colaborando con otros actores públicos y privados también. Ahorita no vale la pena mencionar a todos, pero realmente es un gran número que tratamos de todos empujar de alguna manera desde nuestro sitio, de nuestro punto de vista y de nuestra expertise también. Nosotros creemos, hemos definido a través de estudios que hemos realizado, que podríamos contribuir con la región en 3 ejes estratégicos. El fortalecimiento institucional, que básicamente está relacionado cómo nos vinculamos con los gobiernos subnacionales. Sobre todo, acuérdense, en regiones mineras, cómo usar mejor los recursos mineros, beneficios mineros, canon, y eso tiene que ver con soporte a los gobiernos subnacionales, sobre todo en procesos. El desarrollo de cadenas de valor, pensando que la minería puede ser un motor importante en cómo desarrollar otros sectores. El uso sostenible de recursos naturales, definitivamente, los que conocen Moquegua, la zona sur del Perú, es una región o son regiones que tienen estrés hídrico y hay que cuidarlo mucho, y parte de eso es nuestra interrogante. ¿Cómo podemos ayudar a la gestión en la región en ello? Los socios estratégicos son estos y estos que les decía. Nos vinculamos con muchos más. La idea es potenciarnos, la idea es complementarnos, no duplicar los esfuerzos que ya existen, sino realmente poder identificar dónde nos podemos amplificar. Para ello, lo que sí hemos definido para comenzar nuestra intervención es el estudio de oportunidades de desarrollo territorial. No hemos hecho cosas nuevas, pero sí hemos buscado mucha información territorial, de tal manera que le hemos puesto a través de capas, y esas capas sí el análisis nos ha brindado información de cómo, dónde existen las oportunidades. Ustedes van a poder ver prácticamente en la zona casi centro de Moquegua, es una zona verde amarillenta, que es la zona de potencial solar que tiene la región. Y es allí donde existe uno de los ejes que identificamos como una oportunidad importante, la energía solar, la energía renovable. Y los que conocen Moquegua salen a la calle y el sol golpea. Y decimos, pucha, qué fregado que es Moquegua, porque tienes que usar gorro, sombrero, bloqueador, porque llueve 4 días en el año y el resto es sol. Entonces, ¿cómo integramos ese beneficio al sistema productivo? Siempre hemos estado tratando de encontrar ese ángulo de entrada de ese beneficio como oportunidad. Tenemos algunos avances en los 3 ejes. No voy a entrar a mucho detalle, voy a nombrar algunos de los más importantes.
Por ejemplo, en el tema de fortalecimiento institucional, lo primero que hemos hecho es ver el planeamiento de desarrollo regional. Tenemos el primer plan de desarrollo regional al 2032, con la nueva guía del CEPLAN, que es con la nueva guía de desarrollo territorial. Estamos este programa también de soporte a los gobiernos, que tiene que ver con los procesos, los cambios en los procesos y mejora en los procesos de la inversión pública, que es muy importante. Sobre todo pensando en que van a venir mucho más recursos a la región. En temas de desarrollo territorial, de cadenas de valor, encontramos que existen cadenas tradicionales, y si uno ve las estadísticas de Moquegua, Moquegua es lo último en todo por escala. En producción agrícola es el último puesto, en turismo es el último puesto, somos los menos visitados. Entonces siempre nos ponemos a pensar qué tenemos que encontrar para comenzar a desarrollar nuevas cadenas de valor, además de seguir potenciando aquellas que ya son de alguna manera exitosas. Definitivamente, la manera de cómo una región como Moquegua puede competir no es a través de volúmenes, sino tratando de encontrar aquellos productos que son más apreciados, pero definitivamente en mercados nicho. Y tenemos algunos temas que tenemos que ver con el agua, infraestructura natural, que no es solamente aquella que tiene que ver con reservorios grandes, pero sí aquella que se complementa y que puede también cosechar agua de manera natural. Entonces, tenemos estos avances y voy a entrar un poquito más a profundizar, por ejemplo, la oportunidad que estamos viendo en temas del hidrógeno verde, porque eso decíamos, ok, ¿qué hacemos con este potencial renovable? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y entonces, ya como empresa, eso les voy a contar un poquito más allá, estábamos averiguando y salían estas informaciones del Valle del Hidrógeno. ¿Qué es el Valle del Hidrógeno? El Valle del Hidrógeno es un espacio geográfico donde confluyen justamente aspectos productivos, aspectos donde existe potencial de desarrollo productivo y también de demanda, y es allí donde confluyen. Entonces, justamente, no solamente estamos hablando de puntos muy localizados, estamos hablando de zonas geográficas, inclusive también de corredores. ¿Qué es lo que hace que estas zonas se pueden ver beneficiadas de alguna manera de un potencial que comparten? En algún momento se pueden decir o se pueden definir también como ventajas comparativas, ¿no? Eso es bastante conocido para muchos. Ya hemos tenido experiencia hace varios años atrás, creo que como 3, 4, el Valle del Hidrógeno, por ejemplo, en Sudáfrica, Anglo American. Yo soy representante de Anglo American para esta alianza pública-privada. Es una empresa que está comprometida definitivamente con la descarbonización. Creemos, y si uno entra a la página web de Anglo American, ese es un tema público, nos declaramos un fan del hidrógeno. Somos promotores del hidrógeno verde, porque creemos que es una de las alternativas importantes para las estrategias de descarbonización en el sector. Anglo American Quellaveco, que es una de nuestras operaciones, que está acá al lado, en Moquegua, ha comenzado con la planta, es la primera mina que ha iniciado con el 100% de energía solar, ¿no? Con el 100%, perdón, de energía renovable, con Punta Lomitas, que está además agregando energía al sistema, que es algo muy importante. Entonces, pero eso es básicamente relacionado al gasto eléctrico. Definitivamente hay un gasto directo que tiene que ver con los camiones. Y eso es un tema muy importante que será abordado para lograr una descarbonización completa. Una de las alternativas importantes es definitivamente el hidrógeno. Y el hidrógeno verde es justamente la alternativa por la cual la empresa está investigando y está impulsando. Con otras empresas en Sudáfrica, que tenemos varias minas, ya identificó, por ejemplo, el corredor del Valle del Hidrógeno en Sudáfrica. Y también sus beneficios que tienen que ver cuáles son las zonas, cuáles son el número de empleo que se pueden generar, el aporte del Producto Bruto Interno, qué otros usos se les pueden dar. Y eso es bastante interesante. Nosotros hemos tomado parte de este estudio para poder también realizarlo en Perú. Parte de esto, les cuento que Anglo American es la primera empresa minera que ha lanzado un camión minero impulsado por hidrógeno verde. Eso ha sido el año pasado
en nuestra mina en Sudáfrica, Mongakalabuena. Entonces, definitivamente hay lecciones aprendidas, probablemente va a haber una versión 1, 2, 3, no lo sé, pero ya nos está marcando una ruta de aprendizaje y que se puede seguir en el futuro. Y para nosotros eso es importante. Pero no solamente es importante la mirada dentro de una mina, cómo es la operación. Mucho más importante y mucho más retador es la mirada fuera de. Lo que se habla también de la transición energética justa. ¿Qué pasa al fuera? ¿Qué pasa con buses, carros o todas las otras oportunidades que se podrían generar? Si una mina funciona con hidrógeno verde, excelente, muy bien por la mina. Pero ¿qué pasa con la economía del costado de esa región? ¿Qué oportunidades se podrían ganar? ¿O qué oportunidades estaríamos dejando de ganar? Entonces, creo que es importante hacer esfuerzos para justamente también abordar eso. Para esto, tomamos en contacto con la Asociación Hidrógeno del Perú. Ellos ya habían hecho un estudio en Perú y habían dicho, Perú tiene una alta competitividad, perdón. Perú tiene una alta competitividad, norte, centro y sur. Solamente que el norte, que es más eólico, tiene características más agrícolas. El sur definitivamente está más vinculado a la industria y ahí existe una oportunidad. Le tocamos las puertas y dijimos, oye, queremos hacer un estudio para Moquegua. Nos dijeron, para una sola región no está permitido, no tienen valor. Y tienen mucha razón, porque primero hay que identificar el valle del hidrógeno para el sur del Perú. Y dentro de ese valle del hidrógeno del sur del Perú, identificar cuál es el rol que podría tener Moquegua y cuál es el rol que podrían tener las otras regiones entre sí. Y es muy importante eso y creo que ha sido bastante aleccionador. Y es así que justamente nosotros nos hemos aventado justamente a poder hacerlo, pero recordemos lo que primero había dicho el primer estudio nacional de relación hidrógeno. Perú era competitivo, y era competitivo, inclusive pensando con países vecinos como Chile u otros países a nivel mundial. Entonces, eso ya trazaba una línea importante. Pero ¿qué tan competitivo podía ser el sur del Perú? Esa era la pregunta. Y justamente eso es lo que eran todos estos puntos, era lo que tratábamos de definir. Competitividad, costos, valle del hidrógeno en el sur. Todo eso justamente está definido y impacto. ¿Qué tipo de impacto podíamos obtener acerca de esta competitividad? ¿Sabemos el potencial? Sí, ¿no? Podemos identificar la zona norte del sur, tiene partes compartidas, por ejemplo, Ica, que tiene compartido la parte eólica, la parte solar, pero todo hacia abajo es mucho más solar. Arequipa, Tacna, Moquegua, es mucho más solar. Y acá tengo los resultados. Todos estos lo he sacado por rango, ¿no? Y está ubicado los costos de Moquegua y he sacado en una burbuja el costo adicional que significa sacar hidrógeno procesándolo con agua desalinizada, ¿no? Con agua de mar, con un procesamiento que es básicamente como un 4% más. Entonces, se han sacado los costos y mientras más claro eres, más competitivo eres, menos costo tienes. Mientras más oscuro eres, más costoso eres. Entonces, eso de los costos nos ayudaba a definir qué departamentos dentro del sur podrían estar conformando el Valle del Hidrógeno del Sur del Perú. Y esos son principalmente. Y eso tiene, por supuesto, una mirada de largo plazo, 2030, 40 y al 50. Y eso es como queda conformado el Valle del Hidrógeno según este estudio, que lo ha hecho Engie Impact y ha estado guiado, por supuesto, por la Asociación Hidrógeno del Perú, ¿no? Ica, Arequipa, por supuesto, Moquegua, Tacna y Puno. Las burbujas celestes son aquellas donde podemos identificar hubs, ¿no? Hubs de comercialización donde se encuentran la demanda y el mercado.
donde nosotros podemos comercializar. Y por ejemplo en Moquegua tenemos dos principales, uno minero, donde hay un mercado claramente minero, y uno costero que podría servir, por ejemplo, para exportar. Entonces, ese es un potencial valle del hidrógeno y que tiene sus diferencias en costos, pero también tiene sus diferencias en los lugares donde podrían estar encontrados cada uno de estos hubs. Va a ser más o menos. Eso se pueden identificar en los radios, por ejemplo, en los radios de los costos, que los vamos a ver. Ahí podemos ver, si nos identificamos abajo, donde vemos a Tacna y Moquegua, por ejemplo. En algunos casos, o en muchos casos, Moquegua le podría vender hidrógeno a Tacna. Moquegua le podría vender hidrógeno a Arequipa también, dependiendo del lugar que haya en esa zona. Y Arequipa le puede vender a varios, Ica le puede vender a todos. Entonces, eso es como interactúa un valle del hidrógeno. Pero ahorita nadie de nosotros produce hidrógeno. Necesitamos generar una demanda mínima. Eso es lo que necesitamos. Nadie está consumiendo actualmente. Y si pensamos en exportar, mínimo tenemos que tener una escala determinada para justamente comenzar a rebajar costos. ¿Y tenemos posibilidades de exportar? Sí. ¿A buenos costos, a buenos precios? También. Si nosotros lo vemos como competencia regional, es posible, probablemente inicialmente, pero más creo yo que debe generarse mercados subregionales o macroregionales, mejor dicho, entre las regiones que se debe aprender a jugar. Hace 2 meses estuvimos en Lima haciendo una presentación y se discutía en un panel, y creo que es bastante cierto que la demanda de hidrógeno para Europa va a ser tan grande que ni siquiera debíamos estar hablando de valles del sur del Perú, sino del Valle del Pacífico, que incluye también a Chile, porque vamos a poder venderlos a otros en gran cantidad. Y deberíamos unir esfuerzos entre regiones, entre países, para justamente ver cómo disminuimos estos costos y llegamos con mejor competitividad. Entonces, son temas definitivamente bastante conceptuales y que hay que ir paso a paso, ir abordándolos. Voy avanzando. Temas de exportación. ¿Cómo podemos llegar en costos? Si nos comparamos con Chile, costos bastante parecidos, costos similares, en algunos casos mejores, a mercados asiáticos, a mercados europeos, ¿no? ¿Está el costo americano? Sí, ya cambió un poco porque ahora ellos tienen un subsidio, ya creo que no estamos llegando competitivamente ahí. La semana pasada yo estaba en Alemania y la Asociación Nacional de Energías Renovables nos decía que sí, ellos veían, bueno, en Perú, en primer lugar, Perú no estaba en su mapa. Querían analizar esto. Y no estábamos en su mapa porque no teníamos la hoja de ruta nacional estratégica de hidrógeno, que ahora sí se está haciendo y otros países sí la tienen. Y decían, nuestro primer potencial proveedor de hidrógeno sería Australia, un gran productor. Sin embargo, la guerra les ha enseñado a que deben aprender a diversificar en la búsqueda de proveedores, que eso es muy importante ahora para ellos, y que eso deben aprender a buscar. Ahora dicen, tienen proyectos en Chile, en Brasil, justamente desarrollándose, y ellos están poniendo pie en Sudamérica, exportando tecnología, pero que ellos saben que ellos no van a producir hidrógeno, van a exportar tecnología, van a exportar electrolizadores, van a exportar la manera de cómo hacerlo, pero nos van a querer comprar a la otra parte del mundo el hidrógeno, porque ellos no lo van a producir, ¿no? Entonces, sí hay oportunidades. Entonces, creo yo que es muy importante tomar en cuenta esas oportunidades que son a futuro y comenzar a seguir estudiándolas y conversando sobre ello. Beneficios importantes, por ejemplo, para el caso de Moquegua, en este caso específico, conforme se va adoptando la tecnología y que tiene un porcentaje del mercado total,
que es bastante conservador los números actuales, puede comenzar en 3.500 empleos como generación a 74.000. Pues ya 74.000 es una locura, es todo Moquegua. O sea, Moquegua tiene 70.000 y los 70.000, en total tiene 180.000 como región. Obviamente, eso solamente si esa partecita se produce ahí. No se va a poder producir solamente en Moquegua, obviamente. Estamos viendo en un caso hipotético. Entonces, creo que hay mucho potencial de poder impulsar una nueva economía verde donde tenemos ventajas comparativas y muy buenas condiciones con respecto a otros países. Solamente que otros países ya están pasos bastante adelantados. En Chile están discutiendo sobre los permisos de los puertos para exportar el hidrógeno. ¿Cómo hacen para disminuir los años de los permisos para los puertos? Ya no están en esta discusión de cómo, de qué color es, que le están hablando la ley en el Congreso ahorita. Ya termina ahorita. Bueno, esa es un poco la hoja de ruta que nos hemos planteado y cómo llegaríamos en el largo plazo, porque definitivamente son muchos pasos que hay que dar y para tomar una oportunidad como esta y sobre todo pensando en el desarrollo como impacto económico o desarrollo económico. Dejando de hablar un poquito el impacto en la descarbonización como empresa. Bueno, muchísimas gracias.